¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que bien. Recuerden que pueden comentar, dar like y suscribirse al canal para apoyarme, también seguir al usuario de Wattpad de la historia que estará en la descripción. Ahora sin nada más que decir, empecemos con el video. Sangre, muerte, fuego, llantos, gritos y finalmente destrucción. Eso era una breve descripción sobre la situación de ahora mismo en la famosa isla de los grandes científicos. Pero no en un solo lugar, la isla está completamente hundida en el caos como una piedra en el fondo del mar. 2. ¿El causante? Las personas dirán que fue Deku y su organización. Otras agregarían que también fueron unos seguidores de mente por la idea de un mundo de los sueños. ¿Pero de verdad ellos son los malos? ¿O, tal vez solo quieren culpar a otro de sus pecados? Todos los humanos tienen miedo a algo y intentarán de todo para librarse de ellos. Eso significa que no importa si atacan a alguien por la espalda, solo porque primero está su bienestar y después de los demás. Unos verdaderos animales. Pero hoy cambiará. Refugio Sur, Island. Ese lugar era una hermosa estructura hecha por los mejores ingenieros del mundo para proteger a un cuarto de la población de la isla, pero nunca esperaron que algo superior a lo pensado iba a destruir el lugar con demasiada facilidad. Ahora todo era escombros los cuales estaban manchando por la sangre de varias personas que no alcanzaron a salir del lugar antes de derrumbarse, pero los que salieron a tiempo tampoco pudieron evitar lo inevitable, la muerte. Afuera del lugar, los esperaba un azabache con un revólver el cual lo manejaba con una gran maestría para acabar con las vidas de las personas que escaparon. Como si estuviera jugando Duck Hunt. 2. Actualidad. Un fuerte sonido se escuchó en todo el lugar para luego oírse como algo pesado caía con fuerza contra el destruido suelo. Deku. Un problema menos para la sociedad, decía el azabache mientras se deshacía de las balas de su arma, las cuales ya fueron usadas para acabar con la suciedad del mundo. Pero se llevó una pequeña sorpresa al ver el barril del arma. Deku. ¿Por qué me sobró una bala? Se preguntó el azabache para luego cerrar el barril del revólver con la bala sobrante. Yo conté bien las personas que salieron del refugio, decía mientras se rascaba su cabello con el arma para después colocar un rostro de seriedad. Eso significa que alguien se logró escapar, dijo con una voz de poco amigos. A una distancia del azabache, detrás de una gran piedra se encontraba una bella mujer mientras se cubría su boca con ambas manos para no emitir ningún ruido para alerta al hombre. Deku. Oye, ¿por qué no sales de tu escondite? Gritó el hombre para que la mujer lo escuchara. Haces más difícil mi trabajo, ¿sabes? Comentó el azabache con algo de molestia por su tiempo perdido. Las piernas de la mujer empezaban a temblar al escuchar cómo el hombre empezaba a caminar por el lugar, en su búsqueda. Su corazón iba a 1000 por segundo y este ritmo aumentaba al escuchar cómo él se acercaba hacia ella lentamente. 5. Un paso que daba Deku causaba que el aire empezara a volverse más tenso. Deku. Eres buena escondiéndote, opinó el azabache con una sonrisa, pero tuviste la mala suerte de jugar conmigo, dijo el azabache para después disparar hacia unos escombros del lugar a una gran velocidad. Un quejido agudo se escuchó en el lugar, dando a conocer que le llegó a alguien. Pero no fue la mujer que hizo el quejido por el disparo. A una pequeña distancia de la mujer se encontraba el cuerpo inerte de una pequeña niña de alrededor de 12 años de edad con un disparo directo en la frente. Los ojos de la mujer empezaron a brotar lágrimas y su respiración empezaban a ser pesada al ver que como el cadáver de la pequeña niña estaba cerca de sus pies. El miedo de la mujer aumentaba y más al ver cómo la sangre de la pequeña niña escurría de su frente hasta llegar a los tacones de la mujer. 1. Los pasos de su verdugo se escuchaban cada vez más cerca de ella. Lo único que quedaba era rezar a Dios con los ojos cerrados. Como si Dios escuchara las plegarias de la mujer, el sonido de los pasos de su asesino se detuvieron de repente generando un gran silencio en el lugar. La mujer por instinto abrió sus ojos al no escuchar los pasos. Esta acción la hizo para ver dónde se encontraba su asesino. Miró por los alrededores y detrás de la piedra que se había escondido, pero nada. La boca de la mujer empezaban a estirarse de lado a lado en señal de felicidad, al no ver a su verdugo cerca. Pero toda esta emoción desapareció al ver una sombra a una pequeña distancia de ella. La joven levantó su mirada hacia el cielo y ahí lo vio. Deku. Te encontré, pronunció el azabache con una sonrisa tétrica. La mujer quedó paralizada al ver de cerca a su verdugo y cómo este mantenía una sonrisa tétrica. Deku. ¿Cómo se llama, señorita? Preguntó con educación el azabache mientras flotaba en el aire. María. María, respondió la joven de cabello rubio.
Deku. Bonito nombre, opinó el azabache con una sonrisa. Viendo tus rasgos físicos puedo deducir que eres de una parte de Europa, comentó el joven con tranquilidad. La mujer afirmó con la cabeza ante ese comentario con miedo. Deku. Dime María, ¿qué sentiste al ver esa niña morir? Preguntó el azabache con calma. Sé sincera por favor, pidió el joven. La joven con miedo obedeció. María. Sentí mucho miedo, respondió la joven para después tragar saliva. Deku. ¿Eso es todo? Preguntó el joven con un tono algo más ronco para darle miedo a la joven. María negó con la cabeza para después responder más específico cómo se sintió en ese momento. María. Sentí demasiado alivio y felicidad, respondió la joven rubia. Deku. ¿Por qué? Preguntó con curiosidad el azabache. María. Al no ser la que murió por esa bala, respondió con toda la sinceridad la joven. Deku empezó a bajar del aire para estar cara a cara con la joven. Deku. ¿Qué tenías planeado al darte cuenta que yo ya no estaba? Preguntó el azabache mientras tocaba la mejilla de la joven con delicadeza. María. Volvería a Rusia y seguiría con mi vida tranquila, respondió con miedo al sentir la áspera mano del hombre en su rostro. Deku. Con vida tranquila te refieres a tu negocio de esclavas sexuales, ¿verdad? Preguntó con tranquilidad el azabache. Los ojos de la mujer se abrieron al escuchar sobre su negocio en Rusia. 3. Deku. Es una pena que no puedas volver a tu vida tranquila, avisó el azabache con una sonrisa tranquila mientras acariciara el cabello de la mujer. La joven iba a contestar pero un fuerte tirón separó su cabeza de su cuerpo. Deku. No gastes saliva querida, dijo el azabache mientras observaba la cabeza de la joven de cerca. El juego ya se acabó, avisó para después lanzar la cabeza de la mujer hacia unos escombros. 1. El cuerpo de la dama cayó de espalda para luego ensuciar todo su alrededor con su sangre que no paraba de salir. El azabache, después de asesinar a la mujer sin tener compasión, sacó su revólver de su espalda para después abrir de nuevo el barril con el objetivo de deshacerse de la única bala que poseía el arma para luego volverla a recargarla con nuevas balas, pero de las 6 balas que fueron colocadas en el arma se encontraba una dorada que tenía algo escrito. Deku. Ya es hora, dijo el azabache para cerrar el barril de su arma para después guardarla en la parte trasera de su pantalón. El azabache, después de hacer eso, se volteó hacia un costado para observar cómo un portal morado empezaba a aparecer en el devastado lugar. Del portal salió un pequeño roedor mientras tarareaba una canción con tranquilidad. Deku. Hola Nezu, saludó el azabache con una sonrisa al ver a su contrincante. El roedor detuvo su tarareo para contestar el saludo a su enemigo. Nezu. Hola igualmente, Izuku, contestó el roedor mientras el extraño portal empezaba a desaparecer detrás de él. Veo que estuviste preparando nuestra plataforma de combate, comentó el ratón mientras observaba los escombros tirados por todos el lugar y grandes cantidades de cadáveres. Deku. ¿Te gusta? Preguntó el azabache por el escenario actualmente. Nezu. Te mentiría si te dijera que no, respondió el roedor mientras con su pequeña pierna pisaba la cabeza de un hombre para después con demasiada facilidad explotarla. Deku. Creí que ibas a avisarle a David sobre nuestro ataque, comentó el azabache con los ojos vendados. Nezu. No confundas las cosas, Izuku, contestó el roedor mientras se limpiaba la suela de su zapato en la ropa del hombre. Que esté con uno de mis creadores, no significa que lo ayudaré con todos, explicó el roedor. Además te recuerdo que odio a los humanos, dijo el director para observar fijamente al azabache, y al parecer tú igual los empiezas a odiar, comentó el roedor blanco. Deku. No te equivocas, contestó fríamente el joven. El roedor cerró los ojos ante esa respuesta por parte del azabache. Nezu. Es impresionante que nos causa poseer el Edén en nuestro cuerpo, decía el roedor con tranquilidad mientras se acercaba a paso lento al azabache. Nos da grandes habilidades a cambio de nuestra humanidad, comentó el ratón, la cual no poseo desde mi creación, dijo sin relevancia el ratón. Deku se mantenía en silencio ante el hablar del ratón. Nezu. En simple palabras somos monstruos, concluyó el ratón, pero me gusta más el término de seres superiores, dijo con una sonrisa el ratón para luego observar al hombre. ¿Qué opinas tú? Preguntó el roedor. Deku. El único superior en esta conversación soy yo, respondió el azabache para luego llevar sus manos a las vendas de sus ojos. Aunque me lo niegues, yo ya he visto que tengo la razón, decía mientras poco a poco se quitaba las vendas que cubrían sus ojos. 14.600.000 realidades he visto desde que acabé con los yakuzas, informó el azabache para quitarse por completo las vendas, y en 14 millones he ganado, pronunció el azabache para abrir sus ojos, los cuales eran completamente negros con una pupila
pupila roja, pero lo extraño era que esta tenía forma de reloj. 3. Nezu. Esos son demasiadas realidades para procesar, opinó el roedor con algo de asombro, ¿pero crees que me importa? Preguntó el ruedo mientras su traje empezaba a desgarrarse por el repentino aumento de tamaño. En todos esos números que dijiste, no nombraste 600.000, decía mientras su voz cambiaba a una más ronca. Eso me da a conocer que en esa cantidad, tú mueres, comentó mientras su cuerpo empezaba a tomar forma de un gran ser de 3 metros de altura con una gran musculatura. Deku. Eso equivale como 35%, contestó el azabache sin desviar su vista del ratón. 2. Nezu. Mientras el porcentaje no sea 0, eso es tan bueno como el 100%, dijo el roedor mientras su rostro cambiaba a uno más catino. Deku. Lo que tú digas, pronunció el azabache sin importancia. Nezu sonrió por el comentario para después en un rápido movimiento lanzar un puñetazo al azabache. Pero para su sorpresa el azabache lo detuvo con su palma. Deku. Una persona normal hubiera muerto por ese veloz ataque, comentó el azabache con una sonrisa tranquila, pero para tu suerte, yo no soy normal, dijo para golpear a la gran rata con su brazo izquierdo. Pero este golpe fue detenido igualmente. Nezu. Eso me alegra, ya que yo quiero una batalla divertida, comentó el gran roedor con sus afilados dientes. Deku. Y la tendrás, contestó para agarrar la gran mano del ratón con su mano, que ahora era el doble de grande que las manos de Nezu. Nezu. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó sorprendido el roedor al ver cómo una gran mano de color negra tenía sujetado su puño. Deku. Eden nos genera demasiado estrés en nuestro cuerpo, por eso nuestro característico color de cabello blanco, decía el azabache mientras su brazo izquierdo empezaba a crecer en un gran tamaño. Esa emoción es algo negativa para nuestro cuerpo, ya que nos causa demasiados problemas de salud, explicaba mientras empezaba a aumentar de tamaño de manera descomunal, pero encontré una forma de usar ese problema a mi favor, dijo el azabache para luego transformarse en un ser de 3,5 metros completamente oscuro. Lo único que resaltaba eran unos iris rojos. Nezu. Está usando el kit de Destro, pensó el ruedo al ver cómo el azabache había superado su altura. 1. Deku. Es hora de pelear en serio, pronunció el gran ser con una voz distorsionada para luego dar un fuerte cabezazo a Nezu. El golpe causó que la frente de Nezu empezara a sangrar por unos segundos para luego regenerarse con rapidez. Nezu. Mi turno, dijo el roedor para luego devolverle el cabezazo. 3. Esta acción fue distinta, ya que el golpe de Nezu causó que Deku lo soltara dejando libres las manos del roedor, las cuales las usó para proporcionarle unos buenos golpes en el rostro. Nezu. Toma esto. Gritó el roedor para luego darle un gancho a Deku mandándolo a una gran distancia. El cuerpo de Deku cayó en unos pilares destruyéndolo en el proceso, levantando una gran nube de polvo. Nezu al ver eso sonrió de forma tétrica para luego dirigirse hacia Deku para seguirlo golpeándolo. Deku se reincorporó rápidamente al escuchar las fuertes pisadas de Nezu las cuales se dirigían hacia él. Deku. ¡Ah! Gritó Deku para luego dirigirse hacia Nezu en 4 patas como si fuera un gorila. Ambos seres chocaron entre sí generando una batalla de quien poseía más fuerza. La fuerza de ambos era devastadora, ya que como ambos estaban resistiendo a la fuerza del otro, el suelo se empezaba a agrietarse cada vez más. Nezu rápidamente soltó el agarre que tenía sobre Deku para hacerle una finta con el objetivo de atacarlo por la espalda, pero no esperó que en la espalda del extraño ser, emergiera otro brazo a una gran rapidez para golpear al roedor en el rostro mandándolo hacia unas piedras. Deku. ¡Ah! Gritó el extraño ser para después dar un gran salto hacia el roedor. Nezu levantó su mirada en dirección al cielo mientras estaba tumbado en las piedras con algunos raspones que rápidamente se regeneraban. Nezu. Al parecer tienes demasiados trucos escondidos, comentó el roedor mientras observaba cómo su contrincante transformaba sus brazos en grandes martillo con púas. 1. Los brazos del extraño ser impactaron al unísono en el lugar que se encontraba el roedor, generando un gran cráter generando un gran levantamiento de tierra. Pero de la nube de tierra salió disparada una silueta hacia Deku a una gran velocidad. Los ojos de Deku se abrieron como platos al ver al roedor al frente de él con una sonrisa. Nezu. Carga desgarradora, pronunció el roedor para después golpear a Deku a una super velocidad en varias partes del cuerpo solo utilizando sus dedos índices. Los golpes eran tan rápido que Deku en todo ese momento solo pestañeó un segundo para después vomitar sangre. Nezu. Aún no terminamos, dijo el roedor para dar otro golpe al extraño ser, en el pecho a una gran velocidad. Pero unos brazos emergieron de los hombros de este, deteniendo el ataque del roedor. Deku.
Mi turno, pronunció el ser hecho de estrés para luego escupirle sangre en el rostro a Nezu bloqueado su campo de visión. Nezu por instinto llevó sus manos a su rostro para limpiarse la sangre sucia de su contrincante dejándolo libre para cualquier ataque. Deku tomó la pierna derecha del ratón para después lanzarlo contra el suelo con una gran fuerza. El cuerpo de Nezu impactó en un pilar del antiguo refugio destruyéndolo, pero la cosa aún acababan. Deku levantó sus grandes brazos los cuales eran unos grandes martillo con púas, con el objetivo de golpear al roedor con brutalidad. Nezu una vez que se limpió la sangre de su rostro, observó como el anterior ataque que lanzó Deku se volvía a repetir. Nezu levantó sus brazos para cubrirse del ataque, pero unos tentáculos tomaron sus brazos obligando a recibir el ataque. Antes de que los grandes martillo impactaran con él pudo visualizar cómo el dueño de estos ataques se mantenía en el aire flotando como un ser divino. Si All For One viera la forma que poseía su antiguo asistente, pensaría que este estuviera usando su Kirk y haya funcionado demasiados poderes para conseguir esa forma. Pero la realidad era otra, Deku poseía más de un Kirk pero no un límite exagerado. Él poseía algo mejor y eso era la rápida adaptación a estos poderes los cuales los llevaba al límite, demostrando que no hay poderes inútiles, solo personas que no lo saben aprovechar. Literalmente Deku era un arma biológica. 2. Los fuertes martillos impactaban ferozmente contra el ruedo mientras generaban grandes nubes de polvo. Deku iba a sonreír por su gran ataque, pero un fuerte tirón lo hace bajar del cielo a una gran velocidad hacia el suelo. La gran velocidad de caída causó destrucción a su alrededor por el gran cuerpo que poseía. Una fuerte corriente de aire empezó a disipar las nubes de polvo del lugar, mostrando a un ser oscuro tumbado en el suelo y a un roedor sujetado con una mano los brazos extras de Deku los cuales eran látigos. Nezu. Aún no terminamos, avisó el ruedo para después tomar con la otra mano los tentáculos que estaba sujetando con su otra mano y para luego girar en su mismo eje. Poco a poco empezaba a aumentar la velocidad del giro, generando que el cuerpo de Deku empezara a impactar con varios escombros en el lugar con fuerza para finalmente lanzarlo al aire. El cuerpo de Deku se movía de una forma inhumana en el aire como si fuera una marioneta. Pero de pronto el cuerpo de este se detiene de golpe para luego empezar a girar como un trompo en el aire. 2. Nezu veía esto con extrañez pero sus dudas fueron respondidas al ver cómo del cuerpo su enemigo se apreciaba algo filoso. Nezu. Que, aunque no pudo terminar de hablar al sentir que su cuerpo era separado de su cintura. Nezu observaba como Deku en el aire giraba a una velocidad para después sentir como su cuerpo era cortado en varios pedazos. Pero en un segundo todos los pedazos se unieron como si no hubiera pasado nada. Nezu, con ese ataque no podrás hacerme daño. Gritó el roedor enojado para después ser decapitado a una velocidad. Pero justo cuando la cabeza iba a tocar el suelo destruido rápidamente volvió a su lugar. Nezu. Te dije que, Auk. No pudo terminar de pronunciar, ya que Deku en un rápido movimiento bajó el cielo para pegarle una patada en el pecho. Deku. Cállate, pronunció el extraño ser con una voz distorsionada. Nezu. Oblígame, contestó el roedor para luego con sus manos tomar la pierna de su enemigo para después torcirla con facilidad. 2. Deku al sentir como su extremidad era torcida intentó golpear con su otra pierna a Nezu, pero este fue más rápido y en un rápido movimiento lo empezó a azotar contra el suelo de un lado a otro. Nezu. Yo soy grande y tú pequeño, decía mientras azotaba el cuerpo del gran ser con demasiada facilidad. Yo soy fuerte y tú débil, pronunció para después lanzar el cuerpo con toda la fuerza al aire. 5. Nezu al ver que Deku estaba a una gran distancia del suelo, dio un gran salto para llegar hasta la altura de Deku. Nezu. Último respiro, pronunció el roedor para luego tomar una de las piernas de Deku y en un rápido giro lanzarlo contra el suelo del lugar generando un gran cráter. Un gran temblor generó en esa área de la isla artificial por la fuerza que fue lanzado el villano. Nezu poseía una gran sonrisa mientras iba cayendo del cielo, pero esta desapareció al escuchar un comentario de su contrincante que estaba en el suelo. Deku, rompe corazones. Gritó el extraño ser para salir disparado hacia el roedor que seguía en el aire a una gran velocidad. Nezu sintió como su pecho era atravesado por algo demasiado frío. Nezu, ¿qué mierda fue eso? Se preguntó al ver cómo su pecho tenía un gran agujero que se empezaba a regenerar rápidamente. Deku, un ataque que copié a una conocida, respondió el sujeto a una distancia más arriba que Nezu. 4. Nezu volteó hacia arriba para observar a Deku el cual ahora no medía 3,5 metros, este ahora medía su altura normal pero con la diferencia que la extraña capa oscura aún lo cubría. Deku.
Tal vez no te gane en fuerza pero sí lo podré hacer en velocidad, comentó Deku para después empezar a girar a una gran velocidad, arco lunar. Gritó el sujeto para después darle una rápida patada de hacha en la espalda al roedor mandándolo contra el suelo. Nezu cayó en el mismo lugar que había caído anteriormente Deku causando que el cráter aumentara de tamaño. Nezu. Eso fue, no pudo seguir hablando, ya que en un rápido movimiento esquivó una patada por parte de Deku que iba hacia él a una gran velocidad. Deku, veo que tus instintos te salvaron, comentó el sujeto para después en un estallido de velocidad desapareciera de la vista del roedor, espero que siga siendo así, dijo Deku mientras corría alrededor de Nezu. Nezu observaba todo su alrededor en búsqueda de su enemigo pero era imposible de encontrarlo, varios golpes empezaban a impactar contra el roedor, no eran tan dañinos pero eran molestos. Nezu, se te olvida que yo igual poseo el Edén. Gritó el roedor para luego dar un fuerte arañazo al aire. Deku, ¿a dónde apuntas? Preguntó el joven sentado en el cuello del roedor. Nezu al escuchar esa pregunta su sangre empezó a hervir y decidió atacar a Deku a una gran velocidad, pero Deku demostró que su velocidad era mejor y en un segundo dobló el cuello de Nezu con sus piernas. Pero a Nezu no le importó y con una de sus manos agarró la pierna de Deku para luego lanzarlo contra el suelo mientras su cuello se arreglaba. 1. Nezu. ¿Piensas que con eso podrás conmigo? Comentó el roedor enojado mientras sujetaba la pierna del joven. Deku, según lo que vi, sí, respondió el joven al roedor el cual se extrañó por la respuesta. El joven aprovechó esta distracción para luego transformar sus manos en cuchillas para después cortar el brazo que tenía Nezu sujetándolo. Un corte limpio que rápidamente se generó pero esta vez sin poseer a Deku en su mano. Nezu observó como Deku después de hacer ese corte desapareció rápido de su visión dando a entender que iba a seguir con el juego. Nezu, al parecer seguiremos con esos sucios trucos, decía el roedor mientras volvía a sentir los golpes en todo su cuerpo por parte del azabache. Deku, es la única forma de generar tiempo, contestó Deku mientras golpeaba a Nezu en varios puntos vitales. Nezu, ¿de qué tiempo hablas? Preguntó confundido el roedor por el comentario de su rival. Deku, de tu forma, respondió con una sonrisa el joven. Nezu al escuchar esa respuesta sus ojos se abrieron como platos por la información que sabía su contrincante pero justo cuando a preguntar algo, un fuerte golpe en su cara lo manda a estrellarse contra una gran piedra. Deku, piensa que no te investigue, comentó ahora Deku en su forma de ataque la cual era la forma que media 3-5 metros de altura, tú eres como Toshinori y tienes un tiempo límite para usar esa transformación, decía esa información mientras transformaba sus brazos en grandes cuchillas. Nezu poco a poco se levantaba del suelo por ese repentino golpe en su rostro que no esperaba. Nezu, ¿cómo supiste sobre mi forma? Preguntó el roedor mientras sus heridas se cerraban rápidamente. Deku, cuando estuve trabajando con All for One me contó sobre el Edén y digamos que me reveló ciertos datos curiosos, respondió el gran ser, mientras corría hacia Nezu arrastrando sus grandes cuchillas en el suelo dejando una línea, y hubo uno que me llamó demasiada la atención, dijo Deku para después lanzar un gran tajo hacia el roedor que estaba a una distancia de él. Nezu dio un gran salto para esquivar ese ataque para después caer cerca de su rival con el objetivo de tener una lucha de cerca. Un fuerte derechazo por parte del roedor al rostro de su rival causando que Deku perdiera el equilibrio, pero este rápidamente se reincorporó para responderle con un corte ascendente empezando del estómago hasta terminar en el cuello. Nezu con ambas manos agarró uno de los brazos de Deku para después con fuerza arrancárselo. Deku no emitió ninguna señal de dolor, ya que justo había movido su verdadero brazo a un lugar más seguro dentro de ese enorme cuerpo hecho de estrés. Nezu con fuerza dirigió el brazo cuchillo arrancado hacia en el pecho del azabache pero justo cuando iba a impactar el brazo se empieza a volverse líquido cancelando el ataque del roedor. Deku. Vamos Nezu, tú puedes hacer mejores cosas, decía Deku mientras su brazo arrancado volvía a generarse para luego en un rápido movimiento darle un fuerte golpe en el estómago al roedor. Nezu escupió un poco de sangre para después levantar rápidamente su cabeza para golpear en rostro de Deku con fuerza. El azabache retrocedió un poco por el impacto del golpe en su rostro, pero eso no evitó que siguiera peleando. En un sutil movimiento Deku generó un gran corte en el pecho del roedor y otro cerca de la cicatriz que poseía en su ojo. Deku, demuéstrame que eres superior, Nezu. Gritó Deku para después transformar sus brazos en una especie de lanzas medieval, demuestra que estoy equivocado. Volvió a gritar para después atacar con ambos brazos al pecho de Nezu. 1. El ataque era tan fuerte que se tragó el sonido del lugar generando un vacío.
El cuerpo de Nezu salió disparado hacia un edificio destruido, destruyéndolo por completo. Deku volvió sus brazos a la normalidad mientras empezaba a respirar de forma agitada. Deku, ya estoy llegando a mi límite igual, decía el azabache mientras volvía a la normalidad. El kit de Destro va como anillo al dedo para un usuario del Edén, pero este también contiene una consecuencia, y esa es como el cuerpo posee demasiada de esta energía negativa, tu gran aumento de poder deja tu vida colgando en un hilo. Tu corazón empieza a bombear más rápido y tus pulmones se empiezan a apretarse por el aumento y la disminución de tu masa muscular. Deku, tengo que esperar que Nezu siga negando su otra transformación y tendré el camino fácil, decía el azabache mientras recuperaba el aliento. 1. Un plan sencillo, pero a veces no salen las cosas como uno desea. De repente los ojos de Deku empiezan a moverse rápidamente en diferentes direcciones como si estuviera buscando algo. Deku, mierda, pronunció el azabache con algo de nervios mientras sacaba su revólver de la parte trasera de su pantalón para luego empezar a disparar a diferentes lados. Disparó 5 balas y justo cuando iba a disparar la última, un fuerte golpe lo manda volando hacia una gran distancia hasta impactar con un pilar destruido. Grandes cantidades de sangre salieron disparada de la boca del joven como si fuera una cascada. Deku, mierda, 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 repetía una y otra vez, mientras con esfuerzo se intentaba levantarse. Esto no debería haber sucedido, decía el azabache para luego intentar acercarse hacia su revólver que estaba tirado en el suelo. Con esfuerzo estiró su mano izquierda para recuperar su arma, pero de pronto algo tomó su muñeca con demasiada fuerza, causando que se levantara del suelo. Ahí lo vio, unos ojos completamente rojos, un piel del mismo color y unos afilados dientes que empezaban a abrirse poco a poco. Deku ya tenía una idea de cómo sería la otra transformación de Nezu, pero nunca pensó que de todas las realidades que vio, le tocó la menos agradable. Ahora que la está viviendo a carne propia, no puede evitar sentir ese extraño sentimiento. Miedo a morir. Deku, Eden 100%, pronunció el azabache con los ojos llenos de miedo por la presencia del roedor. El gran roedor tomó la mano del joven para después llevársela a la boca. Un fuerte grito emitió el azabache al sentir como sus dedos eran arrancados de su mano. Él había sentido esto varias veces, pero esta vez era distinto. Deku, Grito de dolor el azabache para después en un rápido movimiento transformar su mano derecha en una especie de hacha para atacar al rostro del roedor. Varios cortes le causó Deku al rostro del roedor para que lo soltara. Pero Nezu se negaba. El azabache, al no ver más escapatoria de su encierro, en un rápido movimiento se cortó su brazo para librarse. Deku cayó al suelo para después correr de la bestia para estar a salvo, dejando el revólver tirado en el suelo. Pero lo que nadie se fijó fue que de una pequeña piedra una pequeña serpiente empezó a tragarse el arma lentamente. Con Deku. Deku, mierda como duele, decía el azabache al ver que su mano izquierda cortada, ahora solo tengo que buscar el momento para... Auk. No pudo terminar de hablar al sentir un fuerte golpe en sus costillas que lo mandó a rebotar por todo el lugar hasta llegar a una piedra. Tos. La sangre salía con brusquedad de su boca y de su nariz, ensuciando todo su traje de un color carmesí. Deku, tengo que encontrar una forma de hacer tiempo, decía el azabache mientras se levantaba con demasiado dolor del suelo. Pero justo cuando se había levantado, un fuerte golpe lo levanta en el aire para después sentir cómo era sujetado de sus piernas. Deku, mierda, pronunció antes de ser azotado en todo el entorno con brusquedad. Deku intentaba cubrirse del daño con todo lo que podía, pero era en vano hasta usando su forma de estrés. Nezu, después de azotarlo con brusquedad en un simple giro, lanzó el cuerpo del azabache hasta las nubes grises de la isla. Los ojos de Izuku Shimura se empezaban a cerrarse poco a poco, su cuerpo ya no podía aguantar este nivel de golpiza. Se sentía cansado, muy cansado. El cuerpo de Deku, después de estar unos minutos en el aire, cayó en el refugio del lado oeste, más específico encima de varios escombros del lugar, causando un gran levantamiento de polvo. La gente que había sobrevivido al derrumbe del refugio se quedaron en silencio por la repentina aparición del joven. Mujer, ¿será un héroe?, preguntó una mujer herida mientras cargaba a su hijo en la espalda. Anciano, ¿qué le pasó a este chico?, se preguntó un hombre mayor al ver el estado crítico que estaba nuestro protagonista. Hombre 2. ¿Creen que siga vivo?, preguntó un hombre con su traje lleno de tierra. Mujer 4. Lo más posible es que haya muerto antes de caer aquí, respondió una mujer rubia. Todo se volvió oscuro. Se podía apreciar una gran pradera con millones de rosas blancas.
También habían algunos pequeños conejos blancos jugando con unas palomas que agitaban sus hermosas alas blancas. Era un paraíso en simples palabras, pero entre todo lo blanco, se encontraba en el centro del lugar una larga mesa con varias sillas vacías excepto las que estaban posicionadas en la cabecera de cada extremo. La silla del extremo derecho estaba sentado un extraño hombre que poseía un sombrero de copa. Y la silla del extremo izquierdo estaba sentado nuestro protagonista. Además, la larga mesa poseía encima miles de manzanas rojas como estrella en el cielo, pero entre todas esas manzanas había una mordida justo en el centro de la mesa. ¿Cansado?, preguntó el sujeto del sombrero de copa. Deku. Demasiado, respondió el azabache con simpleza. ¿Por qué?, preguntó el extraño con tranquilidad. Deku. Me estoy esforzando por algo que no podré conseguirlo sin tenerlo a él, respondió el azabache con una mirada baja. ¿Seguro?, preguntó él con una sonrisa reluciente. El azabache afirmó con la cabeza. Deku. De los 14.600.000 universos alternativos que he visto, en realidad en todos muero, reveló el azabache con una mirada apagada, solo con la diferencia que en 14 millones le gano a Nezu con el arma, la cual ahora no poseo y después fallezco por la potencia del arma, explicó el azabache. ¿Acaso piensas que teniendo a Izuku ahora mismo todo sería distinto?, preguntó el hombre. El azabache afirmó con la cabeza. Eres raro, ¿sabes?, dijo el hombre mientras agarraba una manzana para luego darle un gran mordisco. Te proclamas Dios y ahora mismo te estás rindiendo por el poder de tu enemigo. Chico, eres una farsa, comentó el hombre sin desviar su mirada del azabache. Deku. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó con un fuerte grito el azabache. Lucha, respondió con simpleza, y si ya no puedes seguir luchando, arrástrate como un 100 pies, decía el desconocido mientras saboreaba la manzana. 7. Deku. Pero aún así moriré, reclamó el azabache. ¿Y qué?, preguntó el desconocido sin importancia. Deku. ¿Acaso no estás prestando atención?, respondió enojado el azabache. Es al revés, tú no estás prestando atención, contestó el desconocido al lado del azabache asustándolo. Te he estado observando por un largo tiempo y he visto todos tus cambios, comentó el hombre del sombrero de copa, los cuales tú no sabes que los tienes, dijo el desconocido. Deku, cállate, gritó el azabache para después golpear la mesa. ¿Por qué sigues negándolo?, preguntó el desconocido. Deku, no sé de qué hablas, respondió enojado el azabache. Deku, ya deja pensar como un humano y sé lo que siempre fuiste, ordenó el desconocido con una voz seria. Un monstruo. Deku volteó para ver al hombre pero ya no estaba. Tú llevas cargando con esas emociones negativas en tu interior por mucho tiempo, comentó el hombre, ¿acaso no lo recuerdas?, preguntó el sujeto con una sonrisa. El azabache al escuchar esa pregunta empezó a sudar mientras sus manos se aferraban a su cabello. Deku. Yo, soy monstruo, pronunció el azabache mientras respiraba agitado. Hace tiempo dijiste que te ibas a transformar en un monstruo, pero aún una parte de ti se aferra a tu humanidad, explicó el desconocido mientras saboreaba la manzana. Deku. ¡No!, exclamó el azabache mientras se agarraba su cabello. Ya es hora que dejes de usar esa máscara que tanto muestras, comentó el desconocido. Si quieres puedes usarla para tu familia y conocidos, pero para tus enemigos debes demostrarles de qué estás hecho y por qué te deben tener miedo, decía el desconocido con una sonrisa siniestra. Muéstrales tus dientes. Deku. Monstruo, 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 se repetía el azabache una y otra vez. Acepta esos insultos como alabanzas, gritó el desconocido con emoción. Tú eres mejor que cualquier poder, decía el desconocido mientras se paraba encima de la mesa. Tú no necesitas del Eden necesita de ti y por eso aprieta el gatillo, gritó a todo pulmón causando que los animales se alejaran del lugar. Deku. Apretar el gatillo, pronunció el azabache para luego bajar su mirada hacia la mesa que ahora poseía un revólver como el suyo. Las manos del azabache se dirigieron hacia el arma de fuego para tomarla con delicadeza, como si fuera una bella mujer. Vamos, Deku, gritó el desconocido del sombrero de copa mientras se acercaba gateando hacia el azabache encima de la mesa, causando que las manzanas rodaran hasta caerse al suelo. Si no puedes con un monstruo transformarte tú en uno, volvió a gritar pero más cerca del azabache.
1. Deku llevó el cañón debajo de su mandíbula y sus dedos apretaron el gatillo. Ban, 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 ban. 6 disparos consecutivos para después el cuerpo del azabache cayera de espalda llevándose la silla con él. Eso fue maravilloso, dijo el desconocido mientras se acercaba al cuerpo del azabache. Los ojos del azabache observaba el cielo blanco como la nieve mientras su sangre teñía a su alrededor. Eres sorprendente, Deku, opinó el desconocido al frente del azabache que aún se mantenía consciente. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó con curiosidad. Deku, auk. Vea, pronunció el azabache con esfuerzo, ya que su mandíbula estaba toda desfigurada además de su rostro. El desconocido sonrió ante esa respuesta para después estirar su mano hacia el azabache y apuntarlo con su dedo índice. Te ayudaré con tu cometido, si tú me ayudas a mí, comentó el desconocido con una extraña emoción. El azabache sin preguntar aceptó el pacto levantando su mano para luego estirar su dedo índice para que tocara el dedo del desconocido. 3. El extraño sonrió por la respuesta del joven ensangrentado. Es hora que despiertes, Deku, comentó el desconocido con una sonrisa. Es hora que demuestres quién manda, dijo el sujeto. De pronto el campo visualizar del azabache se empezaba a colocarse nervioso. Todo se volvió oscuro. Los sobrevivientes comentaban diferentes cosas sobre el joven que había caído desde el cielo hasta que alguien dijo algo que llamó la atención de todos. Niño, ¿está respirando?, avisó un niño herido mientras apuntaba a Deku. Muéstrame de qué estás hecho. Deku, gritó el azabache mientras abría sus ojos de golpe. Las personas se asustaron por el repentino grito del azabache, el cual ahora mismo se estaba levantando con rapidez. Deku, debo matarlo, decía mientras se levantaba del suelo con sus huesos destruidos. De pronto se empieza a sentir un fuerte temblor en el lugar, causando que los sobrevivientes se asusten. Mujer, ¿otra explosión?, se preguntó una mujer preocupada. Anciano. Esto es diferente, respondió el hombre de edad avanzada mientras intentaba mantenerse de pie. Prepárate, ahí viene. De repente varios edificios empiezan a derrumbarse aplastando varias personas que intentaban de escapar del lugar. Niño. Mamá, tengo miedo, decía un pequeño niño de alrededor de 6 años de edad mientras lloraba. Mujer. Tranquilo, todo estará bien, contestó la mujer para luego abrazar a su hijo con fuerza. Todo estará bien, volvió a decirlo mientras empezaba a llorar por el miedo que sentía actualmente por la extraña criatura que apareció en un parpadear al frente de ella. Nezu. Gritó el gran roedor con enojo para levantar su puño en señal de aplastar a la pequeña familia. La mujer cerró los ojos mientras le daba el último abrazo a su hijo, pero el golpe nunca llegó. Esto causó que la mujer abriera los ojos lentamente para observar lo que había sucedido y al hacerlo se llevó una gran sorpresa. Un gran edificio pasó a centímetro de ella y de su hijo, para luego golpear al extraño ser y mandarlo a volar con la estructura. Mujer, ¿qué acaba de suceder?, se preguntó confundida la mujer por la situación. De pronto un hombre se acerca a la mujer rápidamente. Hombre, señora, tiene que salir de aquí antes que seamos involucrados en esa batalla, informó el hombre herido por la situación. Mujer, ¿batalla?, preguntó aún en estado de shock. Niño, mira mamá, dijo el niño apuntando al cielo. En el cielo se encontraba un edificio a una gran altura y encima de este se encontraba un azabache con una gran sonrisa. Muéstrale quién es el que manda. Deku corría a una gran velocidad por la parte externa del edificio que hace poco lanzó al aire para llevarse a Nezu lo más alejado posible. Nezu se aferra de la estructura con fuerza para no caer, pero algo se lo impidió. Una fuerte patada lo obligó a soltarse del edificio para así cayera a una gran altura. Deku, te demostraré que no estás a mi nivel, gritó el azabache para luego saltar también del edificio que estaba en el aire. El azabache se lanzó de picada hacia el roedor para luego en un veloz movimiento varios látigos negros creados de estrés se dirigieran rápidamente hacia el edificio que aún se mantenía en el aire. Deku, toma, maldita rata de mierda, gritó el azabache para después dar un giro en el aire para mover el edificio con sus látigos. Giro tras giro hasta que soltó el edificio con fuerza para que se dirigiera hacia Nezu de picada. El gran edificio impactó con fuerza con el roedor causando que este no pudiera aguantar la gravedad. Pero aún no acababa la cosa ahí. Deku empezó a girar en círculos a una gran velocidad como cierta heroína coneja. Deku, gran arco lunar, gritó el azabache para después transformar su pierna derecha en una gran espada de 35 metros.
La pierna transformada en espada cortó el edificio con demasiada facilidad, además de cortar el pecho del roedor que rápidamente se generó. Nezu, al ver cómo el edificio se había partido a la mitad, en un rápido movimiento empieza a escalar a una gran velocidad una parte del edificio, como si fuera un leopardo en búsqueda de su presa hasta llegar a la cima. Una vez en la cima del edificio, da una gran salto hacia Deku. Los ojos del azabache lo alertaron, pero fue demasiado tarde. Las grandes manos del roedor tomaron el rostro del azabache para después con fuerza caer ambos en picada hacia el suelo de la isla. Un gran terremoto se sintió en toda la isla. El impacto de ambos generó que una gran nube de polvo se formara en el sector, hasta que poco a poco se empezó a disipar, mostrando cómo Nezu sostenía a un Deku ensangrentado desde la cabeza. «Déjame darte una mano. Deku». «Ah». Gritó el azabache al sentir como sus brazos por su cuenta empezaban a crecer por el Kirk de Destro hasta ser de un gran tamaño. Las ahora grandes manos de Deku tomaron con fuerza al roedor para luego empezar a apretarlos hasta explotarlo, pero este no se inmutaba y seguía sosteniendo el rostro del azabache. «Deku, suéltame de una vez». Gritó para luego alejar al roedor de él. Las grandes manos empezaron a alejar a la gran rata, pero Nezu no se iba a ir con la mano vacías. Justo cuando las grandes manos lo alejaron, Nezu arañó el rostro del azabache, dejando unos cortes y un poco de piel suelta. Deku con dolor lanzó al roedor hacia un edificio destruido que estaba cerca, destruyéndolo en el momento del impacto. Los brazos de Deku empezaron a volver a la normalidad, pero sin antes de darle una oleada de dolor al cuerpo del azabache por superar su limitador. «Deku, juro que acabaré con tu existencia». Gritó el azabache para con un rápido movimiento arrancarse la piel que colgaba de su rostro, dejando en descubierto sus blancos dientes de su mejilla izquierda. Los movimientos de la lengua del joven causaba un sonido raro al intentar modular, ya sea por la sangre que ingresaba al interior de la boca y como la ausencia de piel que cubriera esa parte determinada. «Deku, mierda», pronunció con dolor el azabache mientras escupía sangre de su boca. Pero de pronto la voz de su cabeza habló. «Agáchate». El azabache en un rápido movimiento esquiva un puñetazo que iba directo a su rostro. Deku, después de esquivar el golpe, dio un giro bajo para dar una patada al costado de la cabeza al ratón. Pero Nezu con más velocidad alcanzó a agarrar la pierna del azabache para después con brutalidad azotarlo contra el suelo, una y otra vez, para luego lanzarlo con fuerza hacia una larga distancia. El cuerpo del azabache rebotaba por todo el suelo hasta que se detuvo al impactar con un pilar de hormigón. Deku vomitó un poco de sangre después de golpearse con esa estructura. «Deku, maldito», pronunció mientras se limpiaba la sangre de su boca con su antebrazo de su brazo derecho. Después de limpiarse, se empezó a levantar con dificultad por los daños que recibió su cuerpo en el transcurso de la batalla, pero aún así no le importa, él quería seguir luchando. Pero cuando se colocó de pie se tropezó bruscamente causando que se cayera de cara. Con extrañez, el azabache voltea sus ojos hacia sus piernas. Los ojos llamativos del azabache se abrieron como platos al ver la ausencia de su pierna izquierda. Esto generó que la sangre del azabache empezara a hervir y varias venas empezara a aparecer en todo su cuerpo, pero más en su frente, demostrando su enojo. «Mátalo». No sabía por qué, pero cuando la voz de su cabeza le hablaba, él recibía esa extraña emoción de locura la cual le recordaba cuando usaba el Eden, pero esta nueva emoción era mejor. «Deku, ah». Gritó el azabache para luego empezar a trasladarse a una gran velocidad con sus brazos hacia el roedor. El roedor, al ver cómo se acercaba el azabache, soltó la pierna arrancada de su mano para después correr igual hacia él. Al principio el azabache se tropezaba por la ausencia de su pierna izquierda y de su mano izquierda, pero este problema desapareció al momento de utilizar su Kirk de flotar a su máximo poder. Un destello rojo como un relámpago fue directo al roedor para luego este último saliera volando por un gran puñetazo. El cuerpo de Nezu atravesó un edificio con demasiada fuerza, pero en unos segundos este se reincorporó para luego dirigirse hacia Deku como una bala de cañón. Los reflejos del azabache se empezaban a rebajar por la falta de energía de cuerpo, causando que recibiera un fuerte derechazo directo al estómago por parte del roedor. El azabache vomitó un chorro de sangre por la presión de golpe. Pero este rápidamente se reincorporó para luego darle un cabezazo cubierto con esa extraña materia hecha de estrés al ratón. El fuerte golpe causó que la nariz del roedor empezara a chorrear sangre, pero esta rápidamente se empezaba a regenerar. Deku estiró su pierna cortada hacia atrás para luego de esta empezar a formarse una delgada cuchilla para usarla como arma y al mismo tiempo como prótesis. «Tos. Deku, muere». Gritó el azabache para después hacer un rápido movimiento causando un gran corte en el pecho del roedor.
Al principio el corte generó pequeñas gotas de sangre en la piel del roedor, pero en un parpadear un chorro de sangre empezó a salir del cuerpo de Nezu. Nezu retrocedió unos pasos para después darle una fuerte embestida al azabache, causando que éste quedara sin aire por las costillas, que fueron destruidas en su interior, pero el dolor aún no acababa. Nezu en un rápido movimiento tomó el rostro del azabache para luego golpearlo contra el suelo con fuerza. Nezu había demostrado que era superior, o eso pensaba. Agujas del purgatorio. Pronunció la voz dentro de la cabeza de Deku. De pronto varias agujas empezaron a salir de la piel del azabache, causando que éste gritara de dolor. Nezu al ver este método de defensa por parte del azabache no le importó, ya que las agujas eran demasiadas delgadas para causarle daño, pero este pensamiento cambió al ver cómo las agujas empezaban a ingresar dentro de su piel lentamente como si fuera un parásito. Nezu rápidamente soltó el agarre que tenía en el azabache para después patearlo para alejarlo de él. El cuerpo del azabache giró en el aire como un saco muerto para luego caer bruscamente en el suelo. La vista del azabache estaba apagada, dando a conocer que estaba inconsciente por el dolor que había sufrido en todo su cuerpo. Deku había perdido. Creo que es mi turno de jugar con este ratón. Se escuchó decir la extraña voz dentro de la cabeza del azabache. De pronto el color de los ojos del azabache volvía a brillar, como una hermosa estrella. Después que sus ojos volvieran a brillar, el cuerpo del joven se empezó a levantarse como si nada hubiera sucedido. Donde le faltaba una extremidad, esta era reemplazada por una especie de prótesis creada con estrés. ¿Qué estaba sucediendo? Deku. Entonces así se siente el dolor, decía el azabache mientras movía su cuerpo de forma inhumana. Se podía escuchar cómo los huesos se salían de su lugar para después volverse a colocar en su posición. Un sonido no muy agradable. Deku, ¿qué miras, gigantón? Preguntó el azabache mientras se seguía estirando con tranquilidad. Tal vez Nezu haya perdido su sentido, que lo mantenía como alguien civilizado, pero su instinto animal aún seguía dentro de él. Y este último le estaba advirtiendo que el sujeto del frente de él no era el mismo. Él era totalmente diferente. 13. Deku, ¿listo para seguir con nuestra pelea? Preguntó en azabache mientras observaba al roedor como si fuera una simple piedra en su camino. Muy diferente. En un parpadeo el azabache apareció al frente del roedor para luego darle un fuerte uppercut en toda la mandíbula, mandándolo hacia las nubes como un cohete. El cuerpo del roedor empezaba a romper las corrientes de aire con demasiada facilidad por la fuerza que fue mandado al aire. Deku, esto me servirá para divertirme un poco, dijo el azabache para luego volar hacia el roedor a una gran velocidad. En menos de un segundo ya estaba encima del roedor. Deku, es hora que bajes, avisó el azabache para luego levantar su brazo derecho y este empezará a transformarse en un gran brazo de un gran tamaño. El gran brazo dio directo con el roedor, obligándolo a bajar del cielo a una gran velocidad. El cuerpo de Nezu impactó contra el suelo del lugar, causando que el hormigón que cubría esa superficie se levantara con demasiada facilidad, causando que los edificios cercanos se derrumbaran con facilidad. 2. Después de impactar contra el suelo, Nezu vomitó grandes cantidades de sangre por la fuerza de impacto, la cual no se detenía. Deku, veo que no estás acostumbrado a vomitar tanta sangre, comentó el azabache mientras bajaba del cielo como si fuera un ser divino. Las piernas del roedor empezaban a temblar al sentir como ese rostro calmado del azabache demostraba que ahora todo había cambiado. Esto ya no era una pelea, esto era una humillación. 4. Deku, espero que te acostumbres a vomitar sangre, ya que esto aún no se acaba, avisó el azabache mientras se le formaba una sonrisa demasiada tétrica más por su falta de piel en su boca. 1. En un cerrar de ojos el azabache se encontraba al frente del roedor para luego apuntarlo con sus dedos índices. Deku, cargar desgarradora, pronunció en joven para después golpear a una gran velocidad el gran cuerpo del roedor. La diferencia del ataque que hizo Deku con el de Nezu es que los golpes dados por Deku dejaban una perforación en la parte donde se recibió el golpe. Nezu intentaba cubrirse del ataque con sus grandes brazos, pero estos eran completamente perforados solo por el dedo del azabache. Deku, suspira, es aburrido que solo te puedas defender de mi ataque, decía el azabache para luego detenerse. Nezu aprovechó este segundo para levantarse y abrir su gran mano para sujetar la cabeza del azabache. Pero de pronto su campo de visión se vio al revés. Un fuerte estruendo se escuchó por el hecho de cómo el azabache enterró el rostro de la rata con esteroides en el pavimento. Deku, estaba pensando dar paseo, decía el azabache mientras sujetaba la cabeza del roedor en el suelo, ¿qué opinas? Preguntó con una sonrisa el azabache.
Nezu tomó el brazo del azabache con sus grandes garras con el objetivo de liberarse, pero los brazos del joven ahora eran demasiado resistentes. Deku, esa acción la tomaré como un sí, comentó el joven para luego sonreír. La mano del azabache empezó a aumentar la fuerza del agarre para que el roedor no se escapara. Deku, espero que te diviertas, avisó el azabache para luego empezar a flotar para luego desaparecer en un borrón. Grandes cortinas de tierra se empezaban a levantar en línea recta por todo el lugar destrozado, todo esto era creado por el azabache, que arrastraba la cara del roedor a una gran velocidad por todo el hormigón de la ciudad. Deku, ahora un poco de altura, dijo el azabache para luego arrastrar el rostro del roedor hacia un edificio para después empezar a subir desde afuera con rapidez. Los cristales que aún poseía el edificio abandonado empezaban a explotar por la presión del aire que estaba haciendo el azabache para llegar a la azotea. Nezu con todas sus energías empezó a golpear el rostro del azabache para liberarse pero ningún efecto le causaba. Deku, veo que no te estás divirtiéndote, comentó el azabache con algo de decepción por las reacciones del animal, pero yo sí, dijo con una sonrisa siniestra causando que el roedor detuviera sus golpes. En un pestañear el azabache llevó al Nezu al distrito este para seguir divirtiéndose. En el transcurso del viaje se podía observar varios cadáveres tanto de personas normales como de seguidores de Deku, todos estos poseían alguna herida de bala o sus extremidades estaban dobladas como si fueran marionetas. Pero lo que más llamaba la atención era un edificio que estaba atravesando a otro, como si fuera una flecha. Deku, al parecer alguien se divirtió aquí, comentó el azabache mientras flotaba en el aire con tranquilidad, mientras con su mano sujetaba la cabeza del roedor que se movía con brusquedad para liberarse. Mientras Nezu hacía todo lo posible para ser libre, los ojos del azabache se posaron hacia unos sobrevivientes que intentaban escapar hacia el distrito sur. Deku, oye rata, ¿has oído de la fiesta de la tomatina? Preguntó el azabache con una sonrisa. Los ojos rojos del roedor se empezaba a volverse oscuro y su piel blanca. En conclusión estaba volviendo a la normalidad. Nezu, ¿no te atreverías?, contestó el roedor al darse cuenta de la pregunta del azabache. Deku, espero que te diviertas, dijo el azabache para luego dirigirse velozmente hacia el grupo de sobrevivientes. La muerte de varias personas no le afectaba a Nezu, ya que para él los humanos solo eran simples rebaños que se podían reemplazar con el tiempo y por eso no les importaba una vez en cuando asesinar a alguno. Pero Deku era un caso diferente. Los ojos del roedor observaban en cámara lenta de cómo el azabache lo utilizaba a él para explotar a los sobrevivientes como simples tomates. Ancianos, hombre o mujer, niños o niñas. Todo explotaban con demasiada facilidad, mientras Deku sonreía con emoción. 4. Deku, eso sí estuvo de loco, ¿qué opinas?, preguntó el azabache en el aire, aún sujetando al roedor que observaba su cuerpo completamente bañado en sangre de las personas inocentes. Las manos del roedor empezaban a temblar al recordar los gritos de las personas antes de ser explotadas por su cuerpo. Deku, oye, quedaste rojo como tu anterior transformación, decía el azabache mientras se reía del roedor cubierto de sangre. Los ojos de Nezu se dirigieron lentamente hacia el rostro del joven para luego tragar saliva. Nezu, oye, no puedo seguir hablando al sentir que empezaba a caer del aire. Deku, ya me aburrí de jugar, decía en azabache mientras se rascaba su oreja con aburrimiento. Nezu observaba cómo el azabache que anteriormente estaba humillando ahora era alguien superior, un dios. De pronto un brillo de color morado y negro empezaba a cegar la visión del roedor que iba cayendo. Deku, le pondré fin a tu existencia de una vez por todas, decía el azabache mientras apuntaba al roedor con sus manos como si sostuviera un arco y una flecha. Llanto de la reina, pronunció el azabache para soltar la supuesta flecha. Una delgada flecha se dirigía hacia el roedor para luego esta misma explotara en millones de pequeñas flechas que empezaban a bajar a una velocidad monstruosa. El cuerpo del roedor era perforado por estas extrañas flechas, las cuales al tocarlo les causaban quemaduras. Las otras flechas que no impactaron en el roedor caían alrededor de todos el lugar, explotando al tener contacto con algo. Nezu empezaba a caer más rápido del cielo por las potencias de las flechas que impactaban con él. Mientras esto sucedía, el roedor no quitaba su mirada del azabache, que lo observaba con una mirada aburrida. La mirada de un dios aburrido de todo. 1. En un segundo el cuerpo del roedor cayó al suelo generando una gran nube de polvo, la cual aumentaba el tamaño por las flechas que caían después. Después de unos minutos la gran nube de polvo se empezaba a disipar lentamente, dejando a la vista todo el caos que dejó a su alrededor.
Deku lentamente bajaba del cielo para seguir con su cometido, acabar con el ratón, pero se llevó una grata sorpresa. Deku, oye, ¿qué intentas hacer?, preguntó el azabache al ver al roedor en su forma pequeña intentando escapar. Nezu volteó para observar cómo el azabache se acercaba a él a paso lento causando un gran miedo. Nezu, aléjate, gritó el pequeño ratón mientras corría con todas sus fuerzas. Pero era en vano, cada distancia que recorría el roedor era superada por 1 o 2 pasos del azabache. Deku, ¿no dijiste que éramos seres superiores? Entonces ¿por qué ese temor, Nezu?, preguntó el azabache mientras se acercaba al pequeño ratón. ¿Acaso me tienes miedo?, preguntó el azabache con una sonrisa tétrica. Los pequeños ojos del roedor se empezaban a colocarse cristalinos, dando a entender que iba a empezar a llorar. Nezu, tú ganas, gritó el roedor mientras intentaba escalar una piedra, eres alguien superior. Volvió a gritar el pequeño ser, para luego caerse de trasero contra el pavimento destrozado. Pero por favor no me mates, decía mientras se cubría con sus pequeñas patitas sus lágrimas. El azabache se detuvo al frente del roedor para luego agacharse para estar a la altura del roedor. Deku, por mí no me importaría dejarte vivo, contestó el azabache causando que el roedor bajara sus patitas de su rostro, pero Deku no te quiere vivo, informó el azabache con una sonrisa sutil. Los ojos del pequeño ratón se abrieron como platos al escuchar lo que dijo el azabache. Nezu, habló en tercera persona, pronunció en voz baja el pequeño animales. Deku, bueno, es hora de volar, dijo el azabache para tomar una pierna del roedor y después lanzarlo hacia el cielo. El pequeño roedor giraba y giraba, mientras varias lágrimas empezaban a caer de su rostro. Nezu, ¿por qué le tengo miedo a la muerte?, se preguntaba el roedor mientras sentía como las corrientes de aire tocaban su pelaje. Si es algo imposible que me suceda, se decía en su mente el pequeño ratón. Abajo se encontraba Deku con una sonrisa de lado a lado. Deku, veamos cómo este cuerpo soporta las grandes cargas negativas en un solo ataque, decía el azabache mientras extendía sus brazos. La piel del azabache se empezaba a desgarrar y de esta empezaba a salir grandes chorros de sangre combinados con esa extraña masa de estrés. Deku, demuéstrame qué tan resistente es tu cuerpo, Deku, gritó el azabache mientras sus ojos empezaban a brotar sangre además de su nariz, oído y boca. Yamata no Orochi, gritó el azabache para de su cuerpo salieran millones de líneas en forma de dragón. Nezu observaba cómo ese extraño ataque se acercaba a él velozmente. Nezu, que alguien me salve, fue lo último que pronunció para después empezar a gritar de dolor al sentir como cada uno de los extraños dragones le arrancaban diferentes partes del cuerpo, las cuales luego se regeneraban. Literalmente un infierno. Deku observaba cómo su gran ataque hacía gritar al pequeño roedor. Deku, esto es excitante, decía el azabache mientras observaba cómo el pequeño cuerpo del roedor era brutalmente devorado vivo, y ahora para finalizar, dijo para luego meter su brazo izquierdo en su boca de forma inhumana para después sacar el revólver que anteriormente a Deku se le cayó. El azabache apuntó hacia Nezu, el cual estaba cayendo con demasiada velocidad hacia él. Deku, adiós Nezu, salúdame al diablo de mi parte, decía para luego apretar el martillo del revólver, si es que existe, dijo para después apretar el gatillo. 2. El brazo izquierdo del azabache explotó con el revólver en mano por la potencia de la extraña bala que se dirigía hacia el rostro del roedor. Nezu, eso no me matará, decía mientras miles de lágrimas caían de su rostro. ¿Verdad? Un gran destello se generó cuando la bala impactó en la cabeza del roedor. El destello era tan grande que cada vez empezaba a absorber todo su alrededor, como una bomba de vacío. Deku, espero que el cuerpo de Deku soporte esto, decía el azabache mientras el extraño destello también lo consumía. Después de llegar a su límite, el extraño destello explotó consumiéndose la mitad de Island. Más. Un verdadero caos. Fin del capítulo, espero que les haya gustado. Si es así, recuerden dar like y suscribirse para apoyarme. De igual forma vayan a apoyar a los creadores de las historias. Sin nada más que decir, chao y gracias por ver.